El tema de este estudio es el origen del pecado. Vamos a buscar el libro de Ezequiel capítulo 28, del versículo 1 hasta el 19, vamos a leer. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Hablarás delante del que te mate diciendo: Yo soy Dios? Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Hasta el versículo 19. La profecía sobre la nación de Tiro había partido en el capítulo 26, entonces está abarcando el capítulo 26, el capítulo 27 y ahora hasta el capítulo 28. O sea, en 3 capítulos Dios, a través de su profeta, el profeta Ezequiel, ha querido, enseñarnos sobre esta nación de Tiro. No viene a ser un dato menor, porque cuando nosotros vemos el capítulo 25, por ejemplo, solamente en el capítulo 25 Dios menciona cuatro tipos de reinos, 4 naciones. O sea, en un capítulo utilizó Dios para referirse a 4 naciones. Pero a través de 3 capítulos completos está hablando, casi 3 capítulos completos, ¿no? 2 capítulos y medio o un poco más, está hablando de una misma nación. ¿Quién es? La nación de Tiro. Entonces, al parecer, esta nación de Tiro, por ser una nación o porque su rey estaba bastante como enaltecido, está bastante enaltecido, entonces, por causa de ello, entonces digamos que
o sea, el corazón de este rey de Tiro es un corazón que definitivamente por la sabiduría y por la capacidad que había adquirido, entonces realmente está, su corazón está bien altanero, bien soberbio. En los capítulos anteriores hemos visto algunos antecedentes de la nación de Tiro, como por ejemplo la ubicación geográfica donde estaba este reino. Hemos hablado antes que este reino tenía, gran parte de su imperio, de su reinado, estaba en una isla, ¿no? Pero otra parte, ¿no?, estaba como si fuera la costa es la parte del continente y la isla. Eso era el lugar donde se alojaba la nación de Tiro. Entonces ellos tenían un gran poder de comercio, comercializaron con muchos países, incluye también la nación de Judá y también la nación de Israel. Cada una de las naciones, con cada nación, ellos ¿cómo se dice, no?, comercializado. Es decir, que habían estado vendiendo productos, por lo tanto, la nación de Tiro era una nación bien, que tenía mucha capacidad económica, una nación que tenía gran poder económico. Entonces, acá cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 28, ¿de qué nosotros empezamos a fijarnos? El capítulo 28 es lo que hemos leído hoy, del capítulo 1 hasta el 10, del versículo 1 al 19, divide esta parte de la historia en dos partes. Una es del versículo 1 hasta el versículo 10, pero luego del versículo 11 hasta el versículo 19, como si fuera que el ambiente y también la dimensión de lo que Dios quiere decirnos cambia. Ya, ¿qué quiero decir con esto? Del versículo 1 al 10 podemos ver una descripción detallada de cuál ha sido el corazón del rey de Tiro, ¿no? En ese momento, el rey de Tiro, ¿cuál era su corazón? Veamos acá. El versículo 2 dice: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció, ¿qué dice?, tu corazón, y dijiste, yo soy Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. ¿Sí? Sí, en medio de los mares, porque insisto, la nación de Tiro estaba ubicada en una isla. Por lo tanto, dice que el príncipe, ¿no?, el príncipe de Tiro, en su corazón, ¿cómo estaba pensando? Acá dice, dijiste en tu corazón, yo soy un Dios. Entonces, ¿en qué posición se estaba poniendo este príncipe? Estaba colocándose en la posición de un Dios, ¿no? En la posición de un Dios. Más que tener el Dios que está en los cielos, más que considerar que hay una autoridad celestial que está en los cielos, ya el rey, teniendo mucha sabiduría y mucho poder, consideró en sí mismo, yo soy Dios. Como quien dice, nadie me puede destruir, nadie me puede alcanzar. Todas las personas están bajo mi autoridad, bajo mi poder. Entonces, él llegó a tener este tipo de corazón. Entonces, acá el profeta le está diciendo dice, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Esto es lo que estaba diciendo el rey o el príncipe de Tiro. Dice, has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y luego en el versículo 3 un antecedente que muestra, dice, he aquí que tú eres más sabio que ¿quién? Que Daniel. Ya supuestamente Daniel está hablando acerca de el profeta Daniel, que todavía no hemos visto porque el libro de Daniel está adelante, ¿no? Es decir, que después de este libro de Ezequiel ya sigue el libro de Daniel. Entonces está diciendo que él es más sabio que Daniel, por lo tanto esta sabiduría le hizo alcanzar muchas riquezas. O sea que el rey de Tiro es una persona muy inteligente, que sabía bien cómo negociar con otros países, con otras naciones. Entonces, por tener una mente, ¿cómo decir?, como si fuera un gran empresario, él ha podido acumular muchas riquezas. El versículo 4 dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. O sea, este rey de Tiro no es cualquier persona, sino que es un hombre, ¿no? O sea, es un rey que está adelante de su nación, de su reino,
pero que es muy sabio, es muy inteligente. ¿Hasta qué punto el profeta Ezequiel le llama? Tú eres más sabio que Daniel, le dijo. Más sabio que Daniel. Entonces vemos que empieza a describir acerca del rey de Tiro, o el príncipe de Tiro, dice acá. El versículo 5, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas. Estas contrataciones se refiere a que él tenía negocio, ¿no?, con muchas naciones, con muchos reyes de diferentes países. Entonces, por causa de esta capacidad que él tuvo, sabiduría que tuvo para negociar con otros países, él estaba muy enriquecido. Por eso su corazón pensó, yo soy Dios. Yo no soy solamente un rey común, sino que yo soy Dios. Aunque estoy negociando como un ser humano, como todos los otros, pero no hay alguien que tenga la mente que yo tengo. Esta persona llegó a pensar de esta manera. Es la descripción que nos da el capítulo 28. Pero acá, el versículo 6, ¿qué es lo que dice? Dice que, aparece cuál ha sido o cuál es la consecuencia de este corazón que se ha enaltecido. ¿A qué punto? Al nivel de creerse un Dios. Versículo 6 dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, ¿no? ¿Qué dice? Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor, dice. ¿Es correcto? Ya dice que van a venir los extranjeros y luego, ¿qué es lo que van a hacer con él? Dice acá, van a desenvainar sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. ¿Sí es correcto? El versículo 9, hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Entonces lo que está diciendo el profeta Ezequiel al rey de Tiro, tú eres Dios. Veamos, cuando uno que te venga a matar con la espada, si en el caso que tú eres Dios, entonces no debería morir. Pero si eres hombre solamente, si eres un ser humano, que ahora tiene un poder, una jerarquía y también tiene capacidad para los negocios, pero si eres solamente un hombre, entonces cuando la espada te atraviesa, entonces te mueres. ¿No es así? Está hablando acerca de esto, ¿no? Porque el rey de Tiro tenía un corazón bastante altanero, bastante soberbio, según la descripción que estamos leyendo en el capítulo 28. Es un corazón enaltecido, un corazón que se cree como si fuera Dios. Ya, esta descripción, ¿hasta dónde llega? Hasta el versículo 10. ¿Es correcto? Dice, de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Ya dice que de muerte de incircuncisos, dice, morirás. Porque yo he hablado, dice el Señor. Ya Dios dijo que va a llegar a la vida de este rey, va a llegar la muerte. Ya si es Dios, no tiene que morir. Pero como no es Dios, es hombre, entonces Dios ha dicho, tú vas a morir por la mano de los extranjeros. Ya, no aparece, ¿no? O por lo menos desconozco el antecedente histórico, pero lo que sí conozco bien es que esta nación de Tiro, según el mismo libro de Ezequiel capítulo 26, 27, dice que fue invadido por el imperio babilónico, o sea, por medio de Nabucodonosor. Ya, aunque el imperio babilónico ataca a la nación de Tiro, pero ellos no son capaces de destruirlo. Solamente ya han perjudicado bastante la economía de Tiro, pero el imperio babilónico no es capaz de destruir completamente a los de Tiro. Pero según la historia, dice que en el año 322, por medio de un rey, es el rey Alejandro Magno, a través de Alejandro Magno, la nación de Tiro es destruida completamente. ¿Por qué razón? Porque Alejandro Magno dice que ha hecho un dique en el mar, o sea, destruyendo la ciudad antigua de Tiro, que era la ciudad que estaba en la parte de la costa, en el continente. Dice que esa ciudad la ha destruido primeramente el rey Alejandro Magno, junto con sus ejércitos, y luego todos los escombros de esa ciudad lo utilizó para hacer un dique, es decir, que rellenar la parte donde hay agua con escombro, con tierra, también con madera. Y con esa forma ha llegado hasta la isla de Tiro, en ese lugar. O sea, el imperio
griego, ¿no? Viene a ser, ellos han destruido a la nación de Tiro. Eso aparece en la historia, ¿no? El rey Alejandro Magno. Pero acá, después del versículo 10, aparece un salto, o sea, un salto de dimensiones. Porque cuando está hablando del versículo 1 hasta el versículo 10, está hablando del rey de Tiro que está en medio del mar. Está hablando de la nación en el ámbito terrenal. Pero de repente, cuando pasa al versículo 11, el profeta Ezequiel, como si fuera que en su cabeza, o sea, ha hecho un cambio, y luego al mismo rey de Tiro ya no lo ve como un hombre que está habitando este mundo, sino que empieza a decir otras cosas. Ya veamos, acá el versículo 11 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y luego dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Empieza a decir que el rey de Tiro había estado, ¿en dónde? En el huerto del Edén. En el Edén dice: en el huerto de Dios. Pero el rey de Tiro no había estado jamás ahí. Entonces ya no está hablando acerca del rey de Tiro. Está hablando acerca de ¿quién? Está hablando acerca de un ángel, o sea, un ángel, un querubín protector que representa la imagen de Satanás. Es Satanás, o más bien dicho es Lucero. Lucero, quien era un ángel de Dios, un ángel, o sea, que trabajaba como un querubín protector. Entonces empieza a describir. Primero, ¿cuál era la vestidura de este ángel? ¿Cómo dice que estaba vestido? El versículo 13 dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Ya vamos a ver una imagen en la pantalla para poder observar un punto que quiero mostrarles. Ya esta imagen, vamos a ver un momento. Ya todos pueden verla, ¿no? Ya acá en la pantalla está apareciendo acerca de la imagen del sumo sacerdote del pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros vemos el sumo sacerdote del pueblo de Israel, o sea, Aarón, en su pecho tiene lo que se llama el pectoral del juicio. Este pectoral de juicio, o sea, está compuesto en total de 12, o sea, en la parte del frente tiene 12 piedras preciosas. Entonces, cada piedra preciosa representa una nación, pero una tribu de Israel. Así está escrito, ¿no?, en el libro de Éxodo, capítulo 28. Cada una de las piedras que está puesta en el pecho del sacerdote, ¿qué es lo que tiene? Tiene puesta está grabado el nombre. La segunda línea está también, o sea, la esmeralda, zafiro, diamante. En la tercera línea está el jacinto, ágata y amatista. Y en la última línea está berilo, ónice y jaspe. Entonces, con esta misma vestimenta que estaba vestido el sumo sacerdote, o sea, por lo menos 8 o 7 piedras preciosas que aparecen en la vestimenta del sumo sacerdote que aparece acá en el libro de Éxodo, estaba apareciendo, o sea, también un material con el que había sido hecha la vestidura de este ángel llamado lucero. ¿Me comprenden? Entonces, no aparecen todas las piedras, pero acá hay un dato interesante. Entre todas las piedras que aparecen acá, cada piedra representa una tribu. Por ejemplo, la cornarina simboliza la tribu de Simeón,
también el topacio, la tribu de Dan. Entonces, cuando ustedes observan bien, acá hay 4 piedras preciosas que no tienen la vestidura del ángel querubín protector que aparece en el libro de Ezequiel capítulo 28, que es Satanás. ¿Cuáles son? Son precisamente las que pertenecen a la tercera línea, que es la de jacinto, ágata y amatista. Y aparte de esa, tampoco tiene la que pertenece ¿a quién? A Neftalí, ni Gad, ni Judá. ¿Es correcto? Y tampoco tiene a Zabulón, que es la piedra de diamante. Entonces yo estuve observando esto. ¿Por qué me llamó mucho la atención? Que precisamente la tercera línea que está apareciendo representa las tribus de Judá, Gad y Neftalí, pero específicamente la tribu de Judá. La tribu de Judá es una tribu muy importante porque de la tribu de Judá es donde ha nacido, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la ropa de este ángel protector, no está el jacinto, es decir, no aparece la piedra que representa a la tribu de Judá. No está incluido. Es muy interesante este dato. Yo podía compararlo, ¿no? Solo por la investigación, esto solamente por revisar, ¿no? Por confirmar cada piedra, solamente diamante, jacinto, ágata y amatista. No aparece la vestidura de o como se dice, príncipe o querubín grande protector. No aparece. Entonces, hermanos, este capítulo 28 es un capítulo muy interesante porque nos muestra acerca del origen del pecado. En una ocasión una persona, cuando yo fui de viaje evangelístico a la ciudad de Valparaíso, Viña del Mar, estábamos en un hospital con unos jóvenes. Habíamos ido de viaje evangelístico sin dinero, ¿no? Entonces nosotros pensábamos pasar la noche en el hospital. Entre 3 personas, ¿no? Una muchacha y también otro joven y yo. Entre 3 personas estábamos quedándonos en un hospital en la ciudad de, creo que era Viña del Mar, ¿no? Estoy un poco confundido, o Valparaíso. Ya, creo que Viña del Mar. Nos quedamos en ese hospital, entonces íbamos a pasar la noche ahí. Entonces los jóvenes que me acompañaron, una joven, la mujer estaba durmiendo más allá en unas sillas, y luego un joven acá también dormía, y yo estaba sentado también pensando, ¿cómo podemos hacernos esta noche? Tenemos que dormir aquí, ni modo, ¿no? En ese momento ocurre un problema. Viene una persona de afuera como un mendigo que entró al lugar donde estábamos nosotros y empezó a pelear con el guardia del hospital. Esa era la zona de urgencias, ¿no? Empieza a golpear al guardia. Entonces la muchacha que estaba con nosotros estaba también ahí en ese lugar. Por eso en mi cabeza, ¿no? Yo pensaba, Dios mío, ¿qué va a ocurrir, no, en esta noche? Nosotros estamos acá, hay problema, hay pelea. Además estamos con una hermana que es mujer. ¡Qué peligroso! Entonces estaba leyendo la Biblia. El libro de Isaías estaba leyendo. Y de repente en una parte la Biblia decía, ¿no? Que Dios es quien nos ayudará. Dios nos va a ayudar. Así decía el versículo, ¿no? Pero yo leyendo esa palabra tenía esperanza porque, tal vez mañana Dios nos ayudará. Mañana Dios nos guiará en un nuevo lugar acá estando en esta ciudad para que podamos encontrar a la gente para predicar y luego para encontrar un lugar para dormir. Pero de repente yo estaba leyendo la Biblia y una persona, un señor, se acerca a mí, ¿no? Estoy hablando que esto ya eran casi medianoche, ¿no? Eso era muy tarde. Entonces se acerca a mí y me pregunta, ¿qué está haciendo? Estoy leyendo la Biblia. A ver, una pregunta, me dijo. Y era a las 12 de la noche, ¿no? Una pregunta, sí, dígame. ¿Cuál es el origen del pecado? Así me preguntó, ¿no? Directamente me preguntó, ¿cuál es el origen del pecado? Entonces yo sin dudar le dije, ¿no? El origen del pecado es diablo o Satanás. Lucero.
Es el origen del pecado, así yo le dije, ¿no? En ese momento, él escuchando esta palabra, no sé muy bien, estuvo de acuerdo. Entonces me preguntó, ¿usted dónde van a dormir hoy? Nosotros vamos a dormir aquí en el hospital. Porque habíamos estado conversando un poco, ¿no? Yo le expliqué que estaba una muchacha más allá y otro joven acá y yo acá. O sea, entre tres estábamos como dentro de la zona de urgencia del hospital. Entonces su cara no se volvió un poco preocupada. ¿Cómo se van a quedar aquí?, dijo. Espéreme un poco, me dijo. Y se fue a conversar con una persona, una señora, y luego regresó. Y luego me dijo, ¿sabe qué? Nosotros estamos con mi padre aquí en el hospital. A él dice que tienen que cortarle un dedo del pie porque él tiene diabetes, ¿no? Entonces tenían que cortarle un dedo del pie. Entonces la casa de él vive solo, entonces su casa está sola, nos dijo. ¿Por qué no se quedan ustedes esta noche en ese lugar? En ese momento nosotros nos alegramos bastante y él con su auto y creo que es con su esposa nos llevaron a ese lugar y nos dejaron en la casa de este señor. Y luego en ese lugar habían 2 habitaciones. Entonces en una habitación estaba la hermana y en la otra habitación estábamos nosotros con otro joven, ¿no? Un hermano. Y así nosotros pasamos como una semana en esa casa. Al siguiente día llegó el señor de esa casa y le compartíamos el evangelio, la palabra de Dios. Pero lo que me llamó mucho la atención era que tal vez si yo no contestaba bien o según lo que él esperaba, la respuesta que él esperaba, no sé muy bien si él me iba a aceptar en su casa, pero Dios nos guió de esa manera. Y luego yo le podía decir a él, el origen del pecado es Satanás. Pero acá en la Biblia, en el libro de Ezequiel capítulo 28, con mucha certeza podemos analizarlo, podemos escudriñarlo y precisarlo. ¿Por qué? Acá el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Sí? Esto es la imagen de Lucero o la imagen de Satanás. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces la descripción que hace Ezequiel en esta palabra es precisamente de un ángel protector el cual ha tenido un corazón soberbio, enaltecido delante de Dios, delante del Creador. Por lo tanto, Dios cuando vio este comportamiento, cuando Dios ve esta forma del corazón soberbio y altanero, Dios lo expulsa fuera. Ya usted no puede estar en el lugar santo de Dios, usted no puede pertenecer más al reino de Dios, por lo tanto, fuera de aquí, en este lugar santo no puede habitar el pecado. Porque acá, ¿qué es lo que dice? En el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, dice, por lo que yo te eché del monte de Dios. Dios lo expulsa, que se vaya, ¿no? Que se vaya afuera. No puede estar aquí ninguna condición con pecado. Ningún ser que tenga pecado puede estar en este lugar. Alguien que quiere ser como Dios, alguien que quiere estar en la misma posición que Dios, no puede estar en este lugar. En ese momento, Lucero es expulsado del reino celestial. En ese momento podemos ver cuáles son los nombres que recibe Lucero. Por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se utilizan
dos conceptos principalmente. Uno es diablo, que viene del latín diabolos, ¿no? Y también del griego diabolos, que significa adversario. Es adversario de Dios, enemigo. Y segundo, el concepto del nombre Satanás, que viene del hebreo Satán, que significa opositor, ¿no? Opositor. También algunos dicen, le llama engañador, ¿no? Alguien que engaña a otra persona. Ese es el nombre adjudicado a la imagen en este mundo de Satanás. En el cielo era Lucero, pero al ser enviado a este mundo se convierte en diablo y Satanás. Es correcto, ¿no? Ya esos conceptos aparecen en el libro de Apocalipsis. Ya vamos a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 12. El versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya cuando cuando Lucero en el cielo se ha rebelado contra Dios, ha mostrado una imagen de querer ser igual a Dios, entonces en ese momento Dios lo expulsa. Entonces eso nos da un antecedente. En el cielo, en el lugar santo, no puede haber nada que se oponga a Jehová. No puede haber nadie que se rebele contra Dios. En otras palabras, no puede morar el pecado. Pero las personas hoy en día, con una incredulidad o con un concepto demasiado equivocado acerca del reino celestial, piensa que aunque yo vaya con un poquito de pecado, seguramente Dios me va a aceptar. Seguramente Dios me permitirá ingresar. ¿Pero qué les parece esta escena? Es un ángel del Señor que cuando él se corrompe contra Dios, cuando él no está de acuerdo con no está de acuerdo con la dirección de Dios, sino que quiere estar al mismo nivel que Dios, ¿Dios cómo hace con ello? Ni siquiera Dios trata de convencerlo, ¿no? Sino que fuera, expulsado, desechado. No puede mantenerse más en ese lugar. Entonces, hermanos, la mayoría de las personas en esta época que congregan a la iglesia, por no conocer bien la rigurosidad del reino celestial, piensa que si ha cometido un poquito de pecados, tal vez haciendo un poco de obras buenas en este mundo, podrá ingresar en el reino celestial. Pero la Biblia es categórica al respecto, ¿no? Con los ángeles Dios no tuvo piedad. Si el ángel tiene pecado en el cielo, entonces no puede permanecer. ¿Qué pasaría si un ser humano cuando muera un día quiera presentarse ante Dios con pecado? ¿Acaso Dios lo va a recibir? Absolutamente no. Dios lo rechaza. Ah, Señor, pero yo hice buenas obras mientras estuve en la tierra, yo hice buenas cosas mientras estuve con mi familia, ayudé al prójimo, también le di dinero al pobre, ¿por qué usted no me recibe? Dios le va a responder: en tu corazón, en tu espíritu está el pecado. No puedes entrar acá. No puedes venir a este lugar. Mira, lee el libro de Ezequiel capítulo 28, cuando un ángel hermoso que trabajaba para mí, era un querubín protector, cuando en su corazón se halló iniquidad y pecó, dice, entonces yo lo expulsé. ¿Por qué tengo que hacer distinto contigo? ¿Por qué debo tener alguna consideración contigo? Dios no tendrá consideración. Entonces, entre las personas que están escuchando en esta hora de la tarde esta predicación, ustedes deben saber, si en el caso que en sus corazones hay el pecado equivalente al tamaño de la punta de una aguja, ustedes no pueden entrar en el reino celestial. Simplemente si en sus corazones no está la santidad, si no son santos, si no son justos, si no son perfectos, no pueden entrar en el reino celestial.
Entonces la mayoría de las personas, al verse a sí mismo, no haya ni justicia, ni santidad, ni perfección. Pero acá, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo era este ángel de Dios? Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Perfecto, dice. Entonces, estando en el cielo es perfecto, ¿no? Pero cuando se halló maldad, dice, cuando se halló iniquidad en ti, lo siento, te vas. No puedes estar más aquí. Teniendo pecado no puede permanecer. Esto es el origen del pecado. Es el origen. Muchas personas ignoran acerca de este tema, pero el origen del pecado no es cuando ustedes pecaron, sino que antes, ¿no? Antes de que siquiera haya existido el primer ser humano en este mundo, ya en un lugar que está en otra dimensión, es el mundo eterno, un ángel se rebeló contra Dios. En ese momento Dios lo expulsa. Esto da origen a un opositor de Dios. Es diablo y Satanás. Entonces, este opositor, un día también, en este mundo engañó a Adán y a Eva. Le ha hecho creer la mentira. Con el mismo corazón que él había tenido ante Dios, él le dice a Eva, ¿no? Si tú comes el fruto, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serás como Dios, dice. Entonces, esto es el corazón de Satanás, ¿no? El ser, un ser que sea igual a Dios, que tenga la misma posición que Dios. Entonces, las personas cuando, ven esta palabra, pueden distinguir. El pecado no es que cuando yo cometí un pecado, cuando hice una maldad, en ese momento es que me volví pecador, sino que el pecado, es algo que ha venido fuera de mi dimensión, ya estaba presente un día en el reino celestial, por eso como no pudo permanecer ahí, fue arrojado. Y luego en el Edén, a través del engaño de Satanás, a través del engaño de la serpiente, Eva, escuchando la voz de Satanás, aceptó. Y luego Adán también, viendo a su esposa, que no tenía ni un cambio, ¿no? Aunque ella comió el fruto de la ciencia del bien y el mal, como no había cambiado su aspecto, estaba viva. En ese momento, ¿qué pasó? También Adán pensó que Dios había mentido. Como quien dice, el corazón de Adán y Eva fueron trasladados al corazón de Satanás. El hombre, el ser humano, llega a adquirir el mismo corazón que Satanás. ¿Qué corazón? Acá en el versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, dice, hasta que se halló en ti maldad. Halló en ti maldad. Entonces el ser humano también fue contaminado, fue influenciado por Satanás. Ahora en el hombre, ¿qué es lo que hay? Maldad, pecado. Ya esta herencia del pecado vino por medio de esta situación que está describiendo el libro de Ezequiel capítulo 28. Entonces ustedes no deben pensar que son pecadores porque han pecado, sino que de antemano el pecado ya había sido transmitido por medio de Satanás ante Adán y Eva. Ya fue transmitido el pecado, ya fue absorbido el pecado. Por lo tanto, todos los seres humanos de este mundo adquirieron el pecado por medio de Adán, que fue engañado por Satanás. Entonces, todos somos pecadores. ¿Desde cuándo? Desde quien nace en este mundo es pecador. ¿No es así? No tiene nada que ver con lo que nosotros hemos hecho o no hayamos hecho, sino que esto es una herencia. Es una herencia. Por lo tanto, acá en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, ¿qué es lo que sale acá? Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, esta muerte dice que pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Entonces, esta condición de pecador, esta condición de, o sea, de una persona que está separada de Dios, ¿por qué viene? ¿O por qué vino? Vino por la incredulidad. El hombre no confía en la palabra de Dios. Por esa razón, en el libro de San Juan, capítulo 16, explica cuál es la condición de pecado del ser humano. ¿En qué consiste la condición de pecado del ser humano? ¿Consiste en los muchos pecados que había cometido? ¿En qué consiste? Vamos a ver San Juan 16. El versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿No? ¿Quién vendrá? Dice el Espíritu Santo de Dios. Versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Así dice. De pecado por cuanto ustedes pecaron mucho, ustedes hicieron muchas maldades, por eso Dios, el Espíritu le convence que tú eres pecador. No dice, sino que acá dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿cuál viene a ser el pecado en el corazón del hombre? Se llama la incredulidad. No cree. ¿No cree en quién? No cree en Dios, no cree en Jesucristo, por lo tanto, su condición, ¿cuál es? La de pecador. Soy pecador. Por no creer. No es que son pecadores por haber hecho algo malo o por haber transgredido la ley, sino que es pecador porque no cree. Su condición natural es incrédulo, es la incredulidad. Por lo tanto, hermanos, si alguien quiere pasar de la condición de incrédulo a crédulo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Creer. Debe creer. ¿Es correcto? ¿Ya qué debe creer? Veamos acá San Juan 3, 16. ¿Qué es lo que debe creer? Dice así, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Nosotros por medio del pecado hemos sido personas que han carecido de la vida eterna junto con Dios. Nuestra eternidad debe ser con pecado en el lugar de condenación, en el infierno. ¿Es correcto? Pero acá dice que el que en Él cree no se pierda. ¿En quién debe creer? En el Hijo unigénito, ¿no? Jesucristo cuando vino a este mundo fue como el Hijo unigénito. Pero después de que Jesús parte de este mundo, ahora es el Hijo primogénito. ¿Por qué? En un principio es el unigénito de Dios porque es santo, todos los hombres son pecadores. Pero cuando Jesucristo asciende al reino de los cielos, en ese momento Él es primogénito, es decir, que es el primero. Entre muchos que van a ir un día con el Señor. Muchos hermanos de Jesús. ¿Sí? Acá dice que unigénito. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. Pero dice, el que no cree ya ha sido condenado. La diferencia entre ser condenado y no ser condenado es el creer o no creer. ¿En qué dice? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es el unigénito de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Es creer en el nombre de Él. Jesús significa Salvador de los pecados. El que salvará a su pueblo de sus pecados, dice San Mateo 1:21. El que salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, si una persona quiere obtener la vida eterna, no es que por procurar, no es que por hacer buenas obras, no es que por ser una persona excelente, intachable, no es así. Sino que dice, el que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, nosotros no adquirimos el pecado por haber hecho malas obras. No es que ustedes se volvieron pecadores porque hicieron algo malo, sino que nosotros ya por la herencia de Adán, ya éramos pecadores. Nada que hacer ante eso.
Nada que hacer. Entonces, Dios nos ofrece la solución, la manera. Cómo un pecador puede convertirse en una persona justa. O sea, cómo de la incredulidad me puedo volver en un creyente. Debe confiar en Jesús. Debe confiar en el nombre de Jesús, que nos ha lavado, nos ha limpiado perfectamente, ¿no? El origen del pecado es Satanás, ¿no? Pero el fin del pecado, ¿quién es? ¿Quién pone fin al pecado? Cristo. El Señor Jesucristo es el fin del pecado. Jesucristo pone fin al pecado. Por el sacrificio de Jesucristo pone fin al pecado. ¿Es correcto? Pone fin. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Primero en sus corazones, arrepentirse de sus obras. Yo por mi obra no puedo hacer el bien, yo por mi obra no puedo ir al reino de los cielos. Y luego debe aceptar, ¿qué cosa? El perdón del pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la manera de ser salvado. Es la manera de ser salvo. ¿Comprenden? Es la manera de ser salvo. Vamos a decir, la única manera de ser salvo. Insisto, el origen del pecado es Satanás. Pero el fin del pecado, ¿quién es? O quien pone fin al pecado es nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a leer un versículo más y vamos a terminar. El libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. El versículo 24. Sí, dice así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, dice, escuchen bien, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Fin al pecado. Dice acá que 70 semanas están determinadas para mi pueblo, ¿no? No voy a explicar el detalle de las 70 semanas, solamente quiero mencionar sobre que pondrá fin, dice, al pecado. Se refiere al momento que Jesús vino a este mundo, en la semana 483. En ese momento Jesús vino a este mundo, cargó el pecado del mundo, puso fin al pecado. ¿Entienden ustedes? Origen del pecado es Satanás, pero el fin es nuestro Señor Jesucristo, quien ha pagado por el pecado. Muchas gracias por su atención. Vamos a terminar acá. Vamos a orar al Señor. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido su palabra. La Biblia es el libro de Dios, es la carta de Dios hacia nosotros. Nos ha mostrado exactamente cuál es el origen del pecado. Es el motivo por el cual el hombre está condenado para ir al infierno, al fuego eterno que nunca se apaga. Es por medio de Satanás, un ángel protector, querubín protector, hermoso ángel, que se ha corrompido su corazón, se ha enaltecido su corazón, ha querido ser como Dios. Así también como el pecado ingresó al mundo por medio de un hombre, Adán. De la misma manera, hay alguien que ha puesto fin al pecado, es el Señor Jesucristo. Todas las personas que escuchan, Señor, esta palabra, espero que no sean incrédulos realmente, que no tenga duda acerca de esta obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Cada persona que hoy en día tiene pecado en su corazón, espero que por esta palabra también pueda recibir el perdón de sus pecados, pueda tener la plena certeza que por Cristo nuestros pecados fueron perdonados 100%, completamente. Gracias, Señor, por este sacrificio enorme que usted ha hecho en la cruz por nosotros, Señor. Gracias por salvarnos, gracias por darnos esta redención, gracias por darnos a sus siervos, a su iglesia. Gracias por presentarnos este evangelio tan puro y santo en nuestra vida. Bendiga a todos los hermanos, a todos los oyentes. Espero que nadie se quede sin confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.